Bienvenidos nuevamente a esta reflexión y estamos ya finalizando la carta segunda del apóstol Pablo a Timoteo y vamos en estos momentos a reflexionar sobre el capítulo 4 y a finalizar la carta, los versículos 9 hasta el 22. Dice así: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onésiforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Y el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Amado Dios, gracias por tu palabra y gracias por un hombre como Pablo, mediante el cual tú nos comunicaste eternas verdades de consuelo y esperanza para nosotros los mortales. Por Cristo Jesús. Amén. Esa es la despedida del apóstol que evangelizó el mundo gentil. Es la despedida del apóstol que Dios le mostró el paraíso en vida y que dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es la despedida del apóstol que hizo 4 viajes al mundo conocido a largas distancias para predicar el evangelio. Es la despedida del apóstol que entregó su vida después de conocer a Cristo y todo lo dejó por causa del evangelio. Gracias a ese apóstol hoy conocemos la verdad. Gracias a su disposición y al uso que Dios hizo de él, a su siervo Pablo, para comunicarnos verdades eternas, el expositor de la doctrina de la salvación a través de la fe en Jesucristo, el escritor de casi el 70% de las páginas del Nuevo Testamento. Pero vemos que el gran apóstol está solo, que el gran apóstol está despidiéndose y habla de los amigos que estuvieron con él, de quienes le causaron problemas. Dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Parece que esos 3 abandonaron a Pablo, y no solamente en lo personal, sino a través de la fe. También la fe, y a Pablo le dolía mucho que una persona abandonara la fe. Solo Lucas está conmigo. Lucas es el escritor del Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Le encarga a Timoteo que le traiga el capote que dejó en Troas, mayormente los pergaminos, para estudiar las Sagradas Escrituras. Y habla sobre el encargado de la cárcel donde Pablo está, que le ha causado muchos males. Dice que se opone, o sea, a la predicación del evangelio. Se convirtió en enemigo de Pablo, porque Pablo en la cárcel predicaba. Dice: le ha causado muchos males, y dice que el Señor le pague conforme a sus hechos. Pablo era un humano, estaba triste, estaba dolido, y también es un humano. Hay que entender la situación en que Pablo estaba. Pablo estaba en la cárcel y sabía que la sentencia sobre su cabeza ya estaba próxima. Y le encarga a Timoteo que se guarde de este señor también. Dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. El triste final de un siervo de Dios se podría titular esta reflexión. Es el triste final que a los siervos nos toca. Alguien dijo alguna vez que la iglesia es el único ejército que mata a sus heridos y abandona a sus heridos. Hemos visto pastores que después de que ya por la salud o por otras circunstancias dejan de servir a la iglesia, los abandonan y los echan al olvido. Aquella iglesia a quien tanto les sirve ya no se recuerda de ellos. Los siervos sabemos que seremos vistos mientras seamos útiles, pero el día en que dejemos de serlo ya no nos mirarán más. Y le pasó al más grande de todos los escritores del Nuevo Testamento y el predicador, un siervo como Pablo. Con todo el trabajo que hizo, su entrega, trasnochos, sufrimientos, azotes, hambres, desnudez y todo que sufrió por llevar el evangelio, y la iglesia lo abandonó.
lo dejó en la cárcel, no lo volvió a ver. Probablemente el día de su sentencia a muerte decapitado, quizás algunos 2 hermanos pudieron estar con él, pero los demás lo abandonaron. Así es el destino de los siervos. Me acuerdo de un pastor que dijo una vez a los pastores dándole una conferencia, nos decía: cuida a su familia, primero Dios, familia, iglesia, porque los únicos que estarán en el lecho de muerte cuando usted esté dando sus últimos suspiros será su familia. Y esa es la verdad. El orden no es Dios, iglesia y familia, es Dios, familia, iglesia, porque el mismo Pablo dice que si alguien no administra su casa, ¿cómo va a administrar la iglesia? El orden de un siervo es Dios primeramente por encima de todo, eso es indiscutible, y seguido la familia y luego la iglesia. Así es. Se ha enseñado tal vez al revés. Muchos han perdido sus familias. ¿Sabían ustedes que muchos pastores, no por estar siendo infieles, ni por estar haciendo cosas que no deben, sino por estar en la iglesia, metidos el 90%, el 100% de su trabajo, han perdido su familia, han perdido su esposa, han perdido sus hijos? Eso ha sucedido. Esas cosas las desconocen. Por eso se le pide a los hermanos que siempre acompañen al pastor en oración. Porque los pastores siempre nos toca a veces comérnoslas todas y reír esa risa que solamente está de los labios para afuera, pero por dentro hay llanto. No olviden a sus pastores, porque ellos velan por vuestras almas, decía el apóstol Pablo, y con experiencia lo dijo. Velad por ellos, tenedlos en alta estima. Nosotros sabemos que no somos más que los demás, pero tenemos un ministerio que, aunque no se vea, se hace. Hoy enseñar la palabra de Dios es un reto, porque al enseñarla y al tratar de enseñarla lo más correctamente posible entre nuestras capacidades y nuestras limitaciones humanas, se convierte en un problema para muchos que creen que lo que escuchan afuera es más valioso que lo que escuchan en la misma iglesia. Para muchos que muchas veces piensan que lo que se escucha en las redes sociales, porque lo predica fulano y sultano, es más valioso aún que las mismas escrituras. Muchas veces escuchan más a los pastores foráneos y extranjeros que a sus propios pastores. Eso es realidad. Esa es una realidad que hay que aceptar. Pero esta despedida de Pablo nos habla de la realidad. Cómo un hombre del talante, del siervo que fue el apóstol Pablo, termina abandonado por la iglesia. Termina triste y dolido. Aquella iglesia a la que tanto le sirvió, por la que dio su vida, lo abandonó en sus últimos días. Murió solo. Pero dice, el único que estuvo a mi lado fue el Señor. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay que entender muy bien estas palabras de Pablo cuando dice que el Señor le librará de toda obra mala. Hay que entender, no materializarlo, porque el Señor no libró a Pablo de ser decapitado pocos días después de que escribió esta carta. A eso no se refería Pablo. A eso él se refería a otras cosas, a enseñanzas falsas. El Señor lo libró de haberle dejado a la iglesia doctrinas falsas. Él siempre luchó por predicar la sana palabra, como le recomendaba a Timoteo, pero tú predica la doctrina, predica la palabra. Eso fue lo que fue Pablo, un gran evangelista y apologeta. Defendió la iglesia, fue un gran predicador, un misionero a carta cabal y un gran apologista, o sea, un defensor de la fe. Siempre se interesó porque sus oyentes, que les quedara claro que la salvación es por fe. Por eso en todas sus cartas lo repite, es el centro. Fue el apóstol a los gentiles. Pero hermanos, este ejemplo de Pablo es un ejemplo que tiene la paradoja de que es digno de imitar en su trabajo, pero también la iglesia digno de reflexionar, porque no abandonen a sus ministros, no abandonen a sus pastores. Hoy hay pastores de los cuales nadie se acuerda, ya ancianitos, postrados quizás en una cama, de los que nadie se acordó. Y para un pastor es triste ver cómo cuando la iglesia lo llamaba, los hermanos lo llamaban a orar, estaba presto. Cuando lo llamaban a la 1, a las 2 de la mañana, a la hora que fuera, iba, lloraba y atendía a la familia. Muchas veces extendía sus brazos para un abrazo, y cuando él lo necesita, ya no está. Esa es la vida del ministerio.
Esa es la vida del ministerio. Entonces, hermanos, oremos por los pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Padre, muchas gracias por tu misericordia, muchas gracias por tu amor y fidelidad, Dios. Pedimos que tú nos guíes y nos guardes y nos ayudes, y que ayudes a la iglesia para que vele siempre por los pastores, para que no olvide siempre a aquellos que velan por sus almas. Ponemos en tus manos a los pastores, ponemos en tus manos a los predicadores, Señor, para que tú los guardes, los ayudes y los guíes, para que nunca sean abandonados, sino tenidos en cuenta y respetados como aquellos que velan por las almas. Protege a todos los pastores, oh Dios, a todos. Guárdale sus vidas y sus familias y presérvalos hasta el fin. Tú eres el compañero fiel que nunca nos abandonas. Por Cristo Jesús.